Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Hablas con Erika Negrete. Con un video super mega diferente y es lo que nadie te cuenta, la verdad de la inseguridad que vivimos las personas en condición de discapacidad. Ok, cuando se habla de la inseguridad, se habla de la dificultad que vivimos diario las personas en condición de discapacidad. La verdadera inseguridad que vivimos, a veces pensamos que la inseguridad es solo que te quiten el celular o te castiguen o no sé, no vayas a cumpleaños de amigos, no sé. Pero para quienes vivimos con discapacidad, el riesgo empieza desde que ponemos el pie fuera de la cama. Aquí te comparto 4 realidades que enfrentamos a diario y que muchas veces pasan desapercibidas. El espacio público es carrera de obstáculos. No es solo que falte una rampa, es que un andén roto o un semáforo sin sonido se convierte en una trampa mortal. Y sí, yo no sé, yo cuando paso o estoy manejando o estoy en mi silla de ruedas, las personas como que no tienen cuidado que está el semáforo en rojo o pasa que como tienen tanto apuro o quieren llegar rápido a su casa, no sé qué tienen, pero andan con ese, no miran el semáforo y no ven que las personas en condición de discapacidad está ahí y por más que quiere pasar esa persona en condición de discapacidad y están como apurados. Entonces, en parte, como digo, deben tener un semáforo con sonido para que la gente, mira, está pasando una persona en condición de discapacidad, ten cuidado. Es fatal de la accesibilidad, nos obligan a exponernos a accidentes constantes, literalmente pasa. Las personas que no tienen conciencia, las personas que no tienen cuidado y quieren, no sé, pasar rápido para no estresarse. Pero cuando hay una persona en condición de discapacidad, por ejemplo, una persona que no camina, una persona que está en una silla de ruedas, hay que tener mucho cuidado. O una personita ciega que no puede ver. La gente no tiene cuidado y están con sus motos, están con sus carros y se la pasan rápido, o sea, van como que volando y uno así como que, Dios, ok, está bien, con calma, no hay problemas. Pero hay personas que sí ayudan, no todo es malo. Hay personas que sí ayudan a nosotros, ¿cómo se dice? Pasar la calle o incluso puede pasar también en las empresas. Las inseguridades también pasan en las empresas. ¿Por qué pasa en las empresas? Porque hay personas que no toleran a los discapacitados. Entonces, es muy difícil a que las personas que trabajan en una empresa acepten a las personas en condición de discapacidad, por ejemplo, a las personas que tienen problemas mobiliarios, a las personas que tienen problemas que no pueden ver, todo tipo de discapacidad, ellos tienen problema con interactuar realmente con personas de este tipo de condición de discapacidad. No es bueno, no es bueno porque también nosotros existimos y eso nadie lo nota, lo notan muy poco y cuando lo notan lo quieren ver tanto bien, quieren ayudar, pero lo quieren ver como un, ok, está bien, pero no ayudan como tal. Cuando
nos exponemos en la calle constante. La gente lo toma así como que normal, chévere, o sea, es un ser humano normal. Y no, cuando tú te refieres a una persona en condición de discapacidad inmóvil, porque también pasa eso, cuando tú hablas de una persona o señalas a una persona como inmóvil, estás tratando no de tratarla como una persona en discapacidad, estás diciéndole a una persona, no sé cómo explicarlo, porque es difícil de explicarlo, pero tiene un nombre muy particular. Y sí, da miedo salir. A mí muchas veces me da mucho miedo salir porque, bueno, las noticias prácticamente brotan, salen por todos lados. Las noticias de secuestros, daños tanto físicos como mentales, es muy peligroso. Y lamentablemente muchos delincuentes nos ven como un objetivo completamente fácil que hay que manipular como un ser humano normal. Al final, nuestra libertad termina limitada por el miedo al entorno y a un transporte que no siempre nos cuida. Como digo, cuando una persona eh, está en su carro, está en su moto o incluso los que están en la bicicleta, cuando ve una persona en condición de discapacidad, hay unos que sí ayudan, pero hay unos que no. Hay unos que nos insultan, nos dicen cosas sin sentidos. Entonces es una manera de ellos defenderse, eh, de ellos querer tenerlo todo el camino para ellos. Y es estresante. Güey, o sea, existimos. Entonces como existimos, tienes que ayudarnos. ¿Sí? Sé una buena persona. Es lo que quiero decir, por favor. Te lo pido. Gracias. 2. Está la número 2 y dice que la violencia ocurre a puerta cerrada. Este es el punto más doloroso. Muchas personas con discapacidad, sobre todo mujeres y niñas, sufren niveles de violencias mentales. Mentales. Y también incluso abusos. Mucho más alto que el resto. Lo peor es que cuando dependes de alguien para tus necesidades básicas, te sientes atrapada. Es depende, chicos. O sea, hay personas que lo van a hacer con buena intención. Hay personas que te van a ayudar por amor. Hay personas que lo van a hacer con muchísimo gusto. Hay personas que te van a dar la mano y no le va a costar absolutamente nada en ayudarte, porque para esa persona vas a ser completamente importante. Y como eres una persona común y corriente, una persona que le ve valor, porque hay valor para esa, para las personas, tanto familiar como desconocido, no hay por qué temer. Hay personas que hay que temerles, obviamente, pero hay personas que no. Son súper amables, súper wow. O sea, como yo digo, o lo decimos los discapacitados, son regalos del cielo porque son de mucha ayuda. O sea, cuando una persona quiere, es porque una persona está dispuesta a vivir etapas difíciles de una persona en condición de discapacidad. Y aún así no le da vergüenza nada, absolutamente nada. Y se siente muy bonito, la verdad. Se siente muy bonito porque yo tengo familia y pues tengo amigos y tengo a mi pareja también. Son un amor, literalmente. Cuando yo digo que son un amor es porque sí estuvieron conmigo en las buenas y en las malas y siempre están ahí para mí. Cuando yo me siento atrapada es muy difícil pedir ayuda. Sí, a mí me cuesta mucho pedir ayuda en temas básicos. ¿Por qué? Porque yo no soy de, de pedir ayuda. Yo siempre pido ayuda, en realidad, o siempre voy a necesitar ayuda.
pero es muy difícil pedir ayuda porque tú vives con ese miedo a, y ahora cómo vas a resolver, y ahora cómo van a ellos resolver, cómo ellos van a ayudarte, ¿sí? Entonces es muy difícil nosotros pedir ayuda para mucho de lo que se entiende. Las inseguridades también vienen de parte de nosotros físicos y mentales. ¿Por qué mentales? Porque aunque no nos digan nada, siempre vamos a vivir con miedo constante. Porque de él no vas a avanzar, no vas a poder, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Y llega un punto en la que uno alcanza muchísimas cosas teniendo discapacidad que, wow, ya, o sea, definitivamente ya ese miedo se te tiene que ir porque lo has logrado. O sea, ya no tienes ni que echarte para atrás, ni pensar en lo peor, porque ya lo malo lo pasaste. Ya lo difícil lo pasaste, ya lo imposible lo pasaste. Viene más cosas difíciles, no importa, lo vas a pasar. ¿Por qué? Porque primero somos seres humanos diferentes, pero con capacidades suficientes para entender y para sacar buenas notas y para entender lo que es el valor del ser humano. Es muy importante esto. Es muy difícil pedir ayuda para nuestras necesidades básicos. Y cuando un agresor o una persona cercana a ti lo quiere hacer, pero es muy difícil porque uno sale con un trauma. Cuando una persona dice quiero cuidarte, pero lo único que te hace es daño mental. No ignoremos el daño físico, pero el daño mental, o sea, es una te quedas atrapado en ese daño mental, te quedas atrapado en en esos comentarios que te han hecho o que te han dicho durante todo tu progreso de crecimiento. Y es muy importante, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Son las personas quien más deberían cuidarte. En mi caso no me pasó, gracias a Dios. En mi caso siempre hubo un acompañante o siempre hubo una ayuda eh, hermosa, constantemente, en la cual siempre conmigo fueron positivos. Hubo negatividad, obviamente, por mi condición, pero siempre fueron positivos conmigo. Y eso fue lo más importante en mi vida para yo avanzar durante 21 años con mi crecimiento, tanto físico como profesional. La lucha por la autonomía económica. La inseguridad no es solo física, también es económica. Todavía hay muchísimas barreras para conseguir un empleo digno. En mi caso, para conseguir un empleo digno teniendo discapacidad, no es yo, sino los demás. ¿Cómo van a ver los demás que una persona en condición de discapacidad puede avanzar? Y es lo que no ven, porque si una persona en condición de discapacidad pudo avanzar en todos sus estudios, en todas las citas médicas, en todas las operaciones, cirugías, bueno, todo médico y todo profesional también como estudios, exámenes. Yo, ya contando una anécdota. Anécdotas con Erika Daniela Negrete Orellana. Yo hice mi IFES y para mí fue un orgullo hacer mi IFES para poder pasar para el SENA. Y fue muy increíble porque fui una de las primeras personas que sacó excelentes notas. Y yo, wow, o sea, la pasé. O sea, uno dice, no, ella no la va a pasar. La pasé completamente y me siento muy agradecida porque tuve el apoyo. Pero más que todo fue como que de lógica y a mí me gusta mucho la lógica. Pero bueno,
Para conseguir empleo y trabajo es difícil. Gracias a Dios yo tengo mi emprendimiento, se llama Kita Accessories. Y más adelante les voy a contar cómo pasó ese progreso de mi emprendimiento que desarrollé llegando aquí a Bogotá. Fue no difícil, sino duro porque pues yo quería muchísimo apoyo, yo quería vender muchísimo, pero había muchos obstáculos en mi vida en los cuales fueron difíciles que yo siguiera con eso. Y eso nos condena a depende siempre de nosotros, de otros también. ¿Por qué? Porque unos trabajan, otros estudian, otros se dedican a sus cosas. Y es muy importante entender eso como ser humano. No siempre las personas van a estar para mí. Las personas van a estar también para hacer sus cosas. Entonces, nos condenamos tanto, pero gracias a Dios, tener un emprendimiento, teniendo discapacidad, no es malo. Teniendo un emprendimiento, teniendo discapacidad, nos enseña muchísimas cosas. Primero, a ser independientes, tener nuestra propia vida, ¿sí? Porque tener nuestro propio emprendimiento es tener nuestra propia vida. O sea, lo que hemos conseguido durante, creo que 5 o 6 años, pero en este caso es 4. Y llegando aquí, o sea, es espectacular porque uno se limita tanto, se limita completamente que no hace nada, prácticamente. En ciudades como Bogotá, esto se traduce en algo tan básico como el hambre. Las cifras de inseguridades alimentarias en nuestra comunidad son mucho más altas, simplemente porque no nos dan la oportunidad de trabajar. Sí, tiene que ver mucho con las personas también. Tiene que ver muchísimo con las personas, no empresarios. Porque, a ver, cuando uno habla de empresarios, no tiene sentido. Vamos a hablar de personas que no tienen consideración, de personas que no tienen valor, de personas que no saben cómo manejar o cómo controlarse o cómo interactuar o cómo considerar a las personas en condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque son seres humanos que en su vida ha tratado con personas en condición de discapacidad. Entonces para ellos se les dificulta entender y comprender cómo interactuar o cómo relacionarse con personas en condición de discapacidad. Por eso es que nos ven difícil, entre comillas, nos ven difícil de que ella no lo va a lograr, ella no lo va a alcanzar, ella no lo va a ella no puede, ¿no? Y para que yo no pueda, primero tengo que volver a nacer, que es ilegal, obvio, porque pues, tengo 21, pero lo he logrado todo. He logrado kinder, escuela, bachiller, y pues ahora tengo un técnico laboral por competencia en digitador y ahora soy, desde hace 6 años, creadora de contenido, soy cantante, fui bailarina en una escuela de danzas. Si no me quieren creer, tengo pruebas, se los voy a mostrar. Y es muy emocionante cuando una persona dice no, porque mientras más dices no, más lo va a lograr. Se logra, obvio. Y se siente cuando las oportunidades de las personas que no quieren considerar a nosotros teniendo discapacidad, va a llegar miles de oportunidades, muchas oportunidades, muchísimos. Y con esas oportunidades, pues uno va a alcanzar la vida y uno va a alcanzar las grandes metas que tiene. Porque sí, se logra. En emergencias en el mundo digital, ¿estamos incluidos? Esa es la pregunta más común que yo en general me puedo hacer, o que muchas personas se pueden hacer. En el mundo de emergencias y en el mundo digital, ¿estamos incluidos? ¿Qué pasa si hay un sismo
o un incendio, la mayoría de los protocolos de evacuación se olvidan de nosotros. Y si nos refugiamos en el mundo digital, el panorama no mejora. El ciberacoso está creciendo y la plataforma no está adaptada para protegernos. Porque para los que no saben, las personas en condición de discapacidad, en general, no estoy diciendo que solamente me pase a mí solamente, pero en general, hay un acoso digital. Y eso que uno es creador de contenido, obviamente, pero existe para las personas en condición de discapacidad un acoso digital. ¿A qué me refiero yo con esto? En que nos ven como las personas normales, o sea, eso. Y que hay que hacer uno, ignorar, porque uno cree que con prestarles atención ya lo tienen todo, y no. Sí, hay que tener cuidado con los niños también, hay que tener cuidado con los adolescentes, pero si una persona es completamente madura y sabe lo que hace, no hay problemas. No hay que temer, porque uno le teme al acoso. Pero hay que aprender a madurar en ese tema porque no todo es malo. Y más cuando hay un acercamiento a Dios. Cuando uno es hijo de Dios, uno sabe cómo defenderse, uno sabe cómo interactuar, uno sabe cómo hablar y no debe tenerle miedo a nada. Por ejemplo, yo no le tengo miedo a nada. Tengo 21, obviamente, soy una niña, entre comillas, ¿no? Pero tengo la capacidad suficiente para madurar y entender lo que es el mundo y enfrentar la realidad, porque uno enfrenta la realidad teniendo o no teniendo discapacidad. Es así difícil, pero se logra. Se logra ¿por qué? Porque aprendemos desde muy niños lo que es el bien y lo que es el mal. Aprendemos desde muy niños lo que nos corresponde del bien y del mal. Cómo enfrentar la maldad, cómo enfrentar cómo enfrentar eso de tanto daño. Pues lo tenemos que enfrentar. Teniendo discapacidad es algo súper bonito porque sabemos cómo enfrentarlo, pero hay que aprender a hacerlo con defendernos a nosotros. Entonces, si te ha gustado este video a partir de ahora, creo que me extensé un poco. Pero si te ha gustado este video, por ahora te mando un beso grandísimo, grandísimo, grandísimo. Dios te bendiga grandemente y gracias por escucharme. No te olvides de suscribirte, dale like a mi nuevo video. Nos vemos en un próximo video donde va a haber más contenidos para ustedes. Les mando un beso. Bye bye.